pasaremos a hablar con el primero de nuestros invitados de hoy, que es la politóloga Adriana Urrutia, profesora de la Universidad Ruiz de Montoya, jesuita en Lima, y presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenas noches, Adriana Urrutia. Muy buenas noches, Fernando. Espero que estés bien de salud y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar preguntándole algo casi personal, profesional, que es las reacciones de sus estudiantes, jóvenes de veintitantos años, que representan un sector importante de nuestro doctorado. ¿Cómo están viviendo? Para ellos, la mayoría, sin duda, es la primera elección. ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que les sorprende más? ¿Qué cosas es lo que esperan oír para decidir su voto? Gracias por la pregunta, Fernando, y me permito también mandar un saludo a mis alumnos que hace más de un año no veo, ¿no? En físico. Los politólogos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya son más de 130 y tienen ahora ya una experiencia en elecciones, porque recordemos que en enero del año pasado tuvieron que votar por el Parlamento. Entonces esta para algunos representa la segunda elección, ¿no? Pero sin duda efectivamente la primera elección presidencial. Y entre las cosas que preocupan a los jóvenes politólogos está la posibilidad de generar consensos para la gobernabilidad, ¿no? Como analistas de la sociedad que son, creo que hay algo que es muy resaltante, que es la fuerte polarización que estamos viviendo a lo largo de la campaña, ¿no? Y cómo la polarización de la campaña se va a traducir en una dinámica no menos compleja en el Parlamento, que está también altamente fragmentado, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo, dadas estas circunstancias, vamos a fortalecer la democracia en los próximos 5 años que vienen, ¿no? Y ellos están muy dispuestos, como jóvenes, y que han sido denominados además jóvenes bicentenarios, ¿no? La generación bicentenario, a comprometerse y a vigilar las actividades de sus representantes como parte de su contribución al fortalecimiento de la representación y a la confianza en un régimen que es el que nos permite a todos ciertas libertades, ¿no? Como lo es la democracia. Ahora, ¿en qué consiste y cuál es la modalidad por la cual se pueden conseguir estos consensos por la gobernabilidad de los que usted habla y de los que han hablado también muchas otras instituciones? Leo en la prensa de hoy un comunicado de Psicólogos Contigo, por ejemplo, que establece una lista de puntos sobre lo que piden a los candidatos que tomen definiciones claras que inspiren confianza a los electores. La pregunta es, ¿cómo se pueden gestar estos consensos por la gobernabilidad en un proceso electoral cuya naturaleza misma lleva a la polarización, puesto que se trata de la disputa entre dos personas, una de las cuales será elegida y la otra derrotada, y que, como sabemos, expresan posiciones opuestas, antagónicas en el espectro político peruano? ¿Cómo en esas condiciones gestar consensos por la gobernabilidad? Yo creo, Fernando, que hay 3 principales mecanismos que no son evidentemente los únicos, ¿no? La primera es la toma de posición de ambos candidatos, en particular a la presidencia de la República, para, digamos, tomar posición en defensa de la democracia y de las garantías democráticas. El segundo mecanismo es, sin duda, que se pueda firmar algún tipo de documento que deje constancia de estos compromisos. Y el tercer, creo, compromiso o mecanismo es el que ya está planteando las autoridades electorales y en particular el Jurado Nacional de Elecciones a través de los 4 debates oficiales y en los cuales ambos partidos deberán acudir y sentar posición sobre cuál es el plan que van a seguir de llegar a ocupar el sillón presidencial, ¿no? De acuerdo. Eso presume, lo que usted dice, presume que los planes presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones no son necesariamente los que se van a aplicar. Bueno, nosotros, la Asociación Civil Transparencia ha presentado el día de ayer un comunicado
pidiendo a los partidos políticos actualizar las propuestas que habían sido presentadas en primera vuelta, ¿no? ¿Por qué la actualización? Porque ambos candidatos están planteando nuevas acciones que podrían tomar de llegar a la presidencia, y eso tiene que constar en algún documento guía que permita, ¿no es cierto?, determinar cuál es la agenda gubernamental. O sea, el pedido de tener un plan de gobierno actualizado es para nosotros como asociación civil la constancia que hay una agenda que va a ser cumplida de llegar a gobernar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos en un momento de crisis frente a la pandemia, y es necesario que se garanticen ciertos derechos fundamentales, en particular a la salud, a la educación, pero no olvidemos a la libertad de prensa y expresión, eso de cara a los ciudadanos, pero también que se den esas condiciones para garantizar esos derechos. Y esas condiciones para garantizar esos derechos son las garantías democráticas, que pasan, en primer lugar, por respetar los mecanismos que existen para hacer cualquier modificación a la Constitución, la independencia de poderes, el no uso del Parlamento para la confrontación política, que es lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no es cierto?, el respeto a los derechos humanos en el uso de la fuerza. Hemos pasado por un mes de noviembre que nos deja ahí tristes lecciones sobre eso, y finalmente el respeto a la justicia, en particular en el caso de lo que ambos candidatos han señalado, ¿no?, los planteamientos de indulto. Eso sin dejar de lado el respeto de algunas instituciones como el Tribunal Constitucional, a las cuales también se han referido los candidatos, y a las autoridades estatales, ¿no? Cualquier reforma que se plantee debe venir con una ruta a seguir para que la reforma siga atendiendo las demandas que existen desde la ciudadanía, que son lo que estas instituciones atienden, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la Autoridad del Transporte Urbano, la Defensoría del Pueblo, entre otras, que actualmente cumplen un rol que, si los candidatos estiman que merecen ser reformadas, deben, digamos, tener ahí un plan en esa renovación, ¿no? Y esté enmarcado, por supuesto, en la democracia. Lo que usted propone y lo que Transparencia propone es que estos puntos sean parte de una agenda base de un consenso por la gobernabilidad que firmarían ambos candidatos. Entre otras acciones, sin duda, ¿no? Y ahí hay varias iniciativas desde la sociedad civil que tú has mencionado, la del Colegio de Psicólogos, ¿no? Yo creo que es muy saludable que desde diferentes voces, desde la ciudadanía, se escuche eso, y que cada propuesta encuentre la manera de que los electores puedan ver esos compromisos de manera tangible, ¿no? Y en ese sentido, pues, como lo señalas, un pacto firmado adquiere valor por su tangibilidad, ¿no? Y esa tangibilidad es la manera que puede ser que los ciudadanos confíen o entreguen su confianza, y luego, sobre todo, puedan hacer seguimiento, ¿no? Yo creo que es importante esa posibilidad de hacer seguimiento y exigir rendición de cuentas, pero además también que disminuyan las noticias falsas, y finalmente que se prepare los debates que está planteando el Jurado Nacional de Elecciones. Y vamos a ir a una pausa, por favor, a Adriana Urrutia, pero después de ella quisiera que nos diga cómo se articula, cómo se relaciona esta iniciativa que Transparencia plantea con la de otras instituciones o personalidades o partidos políticos y ex candidatos presidenciales que están también buscando que los candidatos tomen posición, que aclaren, eventualmente reunirse con ellos. Quisiera saber si es que Transparencia actúa en esto a título propio o si hay alguna manera de articular esta iniciativa con otras similares. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:16, estamos en las 5 de las 7 conversando con la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, quien nos ha hablado de una iniciativa de la institución, de la Asociación Civil que ella preside,
para conseguir de ambos candidatos que firmen una agenda, fundamento de un pacto por la gobernabilidad. Y había quedado planteada la pregunta, ¿cómo se relaciona esta iniciativa de transparencia con la de muchas otras instituciones y la de algunas personalidades que han buscado, como han dicho algunos de ellos, establecer puentes para evitar que se trate de una campaña de la que no pueda salir ningún impulso positivo para la gobernabilidad de nuestro país? Por ejemplo, hemos sabido hoy que se ha reunido Hernando de Soto con el candidato Castillo, me parece que en un restaurante en Tumbes, y según Hernando de Soto, para hacerle comprender las incertidumbres, si no reparos contra algunas de las propuestas formuladas por Pedro Castillo, atentatorias, según él, contra la democracia. Gracias, Fernando, por la pregunta. Y yo quisiera primero señalar que transparencia es un esfuerzo entre los múltiples esfuerzos que se vienen dando desde la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, somos una constelación de iniciativas que lo que buscan es defender la democracia, ¿no? Y ahí hay diferentes actores y líderes. Y lo que queremos en las semanas que vienen es poder sumar a esos diferentes esfuerzos para precisamente que quede claro que la sociedad está preocupada frente a riesgos que las candidaturas, ¿no? La candidatura de un lado o de otro pueden plantear, ¿no? Y en ese sentido hay diferentes perfiles que componen esta constelación de instituciones, ¿no? Instituciones que tienen que ver con jóvenes, instituciones que tienen que ver con la iglesia, instituciones que tienen que ver con líderes de opinión, la prensa también, y en las próximas semanas, digamos, el aterrizaje de estos esfuerzos articulados va a hacerse visible, ¿no? Pero yo quisiera acá señalar, Fernando, que lo que es necesario que los oyentes sepan sobre esto es que lo que se busca es sumar esfuerzos para que las instituciones públicas puedan cumplir el rol de garantía de los derechos mínimos, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante señalar que hay un conjunto de instituciones que vienen haciendo esfuerzos en el país para preservar derechos democráticos, ¿no? El Tribunal Constitucional es una de ellas, la Defensoría del Pueblo, pero también la Junta Nacional de Justicia y los esfuerzos que se vienen haciendo para sumar a algunos tratados internacionales que tiene el país, ¿no? Entonces, todo eso, que sin duda no es una descripción extensiva, pero son algunos de los ejemplos, suma a la consolidación de nuestro sistema democrático y es necesario que sumemos esfuerzos, apuntemos todos los esfuerzos a que esas garantías se sigan dando, porque son esas garantías las que van a permitir que los peruanos accedamos a derechos en un contexto de crisis. Ahora, en el caso específico de la asociación civil que usted preside, Transparencia, no se trata de una institución política ni que tenga una línea política, porque al revés, está integrada por instituciones, asociaciones, gremios, incluso gremios empresariales, universidades, confesiones religiosas que tienen orientaciones diferentes y que imagino tendrán sensibilidades políticas diferentes. ¿Cómo logran ese consenso? ¿En virtud de qué magia han podido hacer ese comunicado que en un momento tan polarizado del Perú represente instituciones que, repito, pueden tener orientaciones diferentes y no contrapuestas? Yo creo, Fernando, aquí hay dos cosas. Transparencia es una asociación que desde hace 26 años se garantiza por la neutralidad, y la neutralidad permite en un contexto polarizado poner por delante los intereses del país, ¿no? Y los intereses del país en este momento están vinculados a garantizar que las condiciones mínimas para la democracia no se vean afectadas, ¿no? Aquí no estamos hablando de máximos de la democracia, sino de mínimos. Y mínimos en los cuales creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Incluso diferentes partidos políticos
Incluso esperaría que los partidos que están apostando por llegar al sillón presidencial, porque creo que es un momento en donde lo que todos queremos es salir adelante, ¿no? Y para salir adelante lo que necesitamos es estabilidad. Y la estabilidad no solamente es una estabilidad económica, pero debe ser también una estabilidad política. Y a eso creo que, si bien se pueden hacer esfuerzos en la sociedad civil, la responsabilidad recae en los partidos políticos y en sus representantes, ¿no? Y ahí hacer un llamado a la responsabilidad política. Delicado sobre el que quería preguntarle, porque este pacto, ¿ustedes quieren que lo firmen los candidatos o los dirigentes de los partidos? No es necesariamente lo mismo. Y hemos visto algunas señales de que quizás, por lo menos en uno de los dos casos, hay algunas fricciones en ciernes entre el candidato y el jefe fundador de su partido. Sí, y ahí yo creo que cada partido debe hacerse responsable de las dinámicas internas y debe garantizar una performance, ¿no es cierto?, que permita el desempeño en el campo político, ¿no? Y eso es algo que veremos las próximas semanas y esperemos que esas fragmentaciones y divisiones internas, no solo de los dos partidos que compiten por llegar al sillón presidencial, sino de los partidos que tienen escaños en el Parlamento, permitan llegar a generar coaliciones que aprueben reformas o que permitan aprobar leyes, ¿no? Porque tenemos más de 10 partidos en el Parlamento y para generar consensos ese es un alto nivel de complejidad que vamos a enfrentar los próximos 5 años. Por eso también es necesario que nuestros representantes pongan por delante la necesidad de generar consensos precisamente para poder avanzar. Usted nos ha dicho que la clave del éxito durante 20 años de transparencia es la neutralidad. Ahora, ¿qué pasaría si esta iniciativa que nos está explicando usted se ve frustrada por la decisión de uno de los dos? Ahí es difícil mantener esa neutralidad, puesto que tendrían que reprobar el comportamiento de uno de los dos. Estamos hablando de una hipótesis, naturalmente. No quiero ser pájaro de mal agüero y ojalá que logren sus objetivos en beneficio de la gobernabilidad de nuestro país. Pero podría suceder que uno de los dos dice no me interesa firmar nada que me presenten ustedes, ya lo he dicho todo en mi plan de gobierno, eso es lo que voy a hacer. Bueno, Fernando, aquí esperaríamos también actitudes democráticas, ¿no? Y las actitudes y valores democráticos pasan también por estar aptos a generar consensos, establecer prioridades y establecer agendas políticas que pongan, acuerdos que le den la señal a los electores que se está pensando en ellos, ¿no? Y en ese sentido, quienes deberán rendir cuentas de sus actos son los candidatos frente a sus electores y los electores determinarán ahí algún tipo de decisión, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias en todo caso por explicarnos esta iniciativa de transparencia y por expresarnos la confianza que usted veo que mantiene con mucha intensidad en que la racionalidad termina por imponerse frente a dogmatismos o fanatismos. Muchas gracias. Eso esperamos, Fernando. Gracias. Muchas gracias a usted, a Adriana Urrutia. Toca ahora